dos invitados. Colette Capriles, ella es psicóloga social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, como también lo soy yo, por supuesto, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, y también vamos a conversar con Alberto Aranguibel, comunicador social y analista político. Recordamos nuestro correo electrónico contrapeso@vertigoproducciones.net para cualquier comentario, cualquier sugerencia que ustedes quieran hacernos. Y bueno, creo que hay muchos temas para abordar esta noche, Dania. Primero, bueno, hay quienes dicen desde la oposición que se ha producido un viraje en el gobierno del presidente Chávez en cuanto a la táctica que pudiera estar utilizando para la promoción de temas que han sido muy polémicos. Uno de ellos, la reforma curricular. El otro tema, bueno, relacionado con el trato al empresariado, el llamado pues al empresariado para una alianza nacional. Habría allí un cambio bien importante en cuanto a los postulados del presidente. Bueno, eso es lo que vamos a analizar esta noche con nuestros invitados. Porque el llamado del empresariado lo ha hecho más o menos, esta debe ser como la quinta o sexta vez que lo hace. ¿Y por qué no lo han escuchado? No, que no lo han escuchado. Te pregunto, ¿no? O no terminan de concretar la reunión, porque es que ellos se acusan mutuamente de no escucharse. El gobierno al empresariado y el empresariado al gobierno. Así es, pero fíjate que, por ejemplo, en el caso del sector agrícola, tienen un año conversando con el ministro Liagua. Haces un llamado al empresariado, haces un llamado al empresariado en el minuto en que expropias Cemex y anuncias la expropiación de 2 empresas cementeras más. Entonces, pero es contradictorio eso, que se pueda nacionalizar, el gobierno nacionalice una empresa que debería ser puesta al servicio del desarrollo nacional, como lo que es el cemento. Bueno, eso lo vamos a discutir esta noche. Claro, el problema es que lo pones al servicio del país, pero si vamos a analizar las empresas que han sido expropiadas por el gobierno, vamos contra productividad. ¿Cuán productivas son ahora? Es cuestión de medirlas. Vamos a ver la CanTV, vamos a ver, bueno, otras empresas que han sido nacionalizadas, la electricidad de Caracas, hay que ver el rendimiento que han tenido. Eso es cuestión de evaluarlo, pero lo importante es el momento político que se vive. Se vive, fíjese, estamos a 6 años del 11 de abril, prácticamente la semana aniversaria de estos sucesos tan terribles que vivimos en abril del año 2002, y el clima pareciera ser otro, no es el mismo clima de crispación política. No sé qué piensan ustedes. No. ¿Qué dices tú, Aranguibel? En ánimo de respetar lo que es un verdadero logro de la revolución, que es la paridad de género, ¿por qué no respetamos aquello que no excluye la caballerosidad de que hablen la dama primero? Bueno, sí, me parece muy paridad bien. de género, pero hay que... En fin. No, fíjate, yo creo que has bueno, si somos iguales, que hable cualquiera. Vamos a dar una moneda. No, yo creo que has traído un tema interesante, que es un poco evaluar el momento político, que no parece tan claro como pudiera ser, independientemente que, por supuesto, comparado con la crispación, como dijiste, la crispación política de hace 6 años, yo creo que hay indudablemente una estabilidad política relativa, hay además una cierta normalización del gobierno, y eso primero que es valorable. Y segundo, que ocurre también porque ha habido procesos políticos de maduración, es decir, no estamos en las mismas circunstancias que hace 6 años, ni el gobierno es el mismo, ni la sociedad es la misma. Yo quisiera más bien, tal vez, concentrarse en la que tal vez podemos tocar el tema del 11 de abril en todo caso, pero más bien en lo que traías como temas, ¿no? Como hay, por una parte, que todo es como parte del mismo tema, ¿no? Claro, es que es un mismo tema, porque aquí estamos viendo que el gobierno está, digamos, haciendo un poco más sutil su trabajo político, y está efectivamente cediendo, entre comillas, y ya vamos a analizar eso porque no es propiamente así, está, digamos, dejando enfriar ciertos temas polémicos desde el punto de vista político, pero sí parece seguir avanzando en el proyecto económico. Ciertamente, dentro de ese proyecto económico, y ahí es donde yo quisiera la opinión de quienes siguen más de cerca lo que está pasando dentro del gobierno, pareciera que hay como dos posturas que además sabemos que ocurre siempre dentro de los procesos, digamos, llamémoslo, de cambio social o que es un poco, digamos, lo que uno llamaría el reformismo y el avance y la vía rápida, pues, ¿no? Y lo que entiendo que el presidente siente en este momento una alianza con los capitales nacionales, con la burguesía nacional, una alianza reformista, llamémosla así, es más provechosa políticamente a la luz de las elecciones de noviembre que la radicalización implicada, por ejemplo, en un tema como el del currículum. Entonces, yo creo que hay, y eso yo lo veo como una señal, al menos, de que el gobierno está pendiente de lo que está pasando, lo cual es relativamente tranquilizador. Sin embargo, no dudo que eso pueda... electoral.
Es electoral, pero también tiene que ver con la estabilidad. Yo creo que es época electoral, evidentemente, es decir, pero ¿cuándo no es época electoral también? Sí, ¿no? Entonces, ¿cuándo no está con todo el tiempo? Entonces, el punto, pero de todas maneras, el punto es, y la pregunta que quiero hacer, ¿cómo están observando ustedes, cómo lo estás observando tú, Alberto, el tema del desempeño económico del gobierno, no solo a la luz de la coyuntura de unas elecciones, sino en términos de proyecto político? Así que, ¿cómo piensa que va a ser recibido este llamado? Porque yo lo veo que eso puede exacerbar contradicciones dentro del mismo chavismo, pues, porque hay gente que muy claramente se opone, desde el punto de vista ideológico, a ese llamado a la Alianza Nacional, que es a la Alianza Nacionalista, además, porque ese fue el lenguaje que usó el presidente. Sí, fíjate que yo siempre cito una de las dos imágenes que yo diría son las más emblemáticas, y ustedes me corrigen como comunicadores, de lo que fue toda esa crispación del 2002, de abril del 2002. Una de ellas, lo que fue todo ese montaje que se hizo, que después se demostró, incluso casi que científicamente, como lo hizo Ángel Palacio en su película El Puente Yaguno, aquello de los lo que llamaron ¿cómo llamaron? Los pistoleros de Yaguno. Y la otra imagen, que es probablemente la más emblemática de esos acontecimientos, es Chávez con el crucifijo, llamando al país a la reflexión, a la calma, a la ponderación y al buen juicio. Es decir, el llamado del presidente ahorita no es el primer llamado. La primera rueda de negocios de 5 que se hicieron importantísimas con el sector empresarial de todos los niveles fue precisamente apenas unos meses después de los sucesos del llamado paro que se dio en el 2002 y a principios del 2003. Es decir, en noviembre finales de noviembre del 2003, en medio de la mayor crispación que ha tenido el país en los últimos 50 años, Chávez estaba convocando a una rueda de negocios. Y una de las primeras cosas que dice, porque yo estaba ahí, una de las cosas con la que abre la rueda de prensa es que, de negocio, es que dice que levante la mano algún empresario que haya escuchado de mi boca que yo estoy en contra, que quiero destruir al empresariado nacional, y ninguno levantó la mano y todos se quedaron así. Incluso citó, tenía al presidente de la Daimler Chrysler al lado de él, tenía al presidente de empresas de ese nivel a su lado, que lo acompañaban en el estado. De modo que había un programa permanente, una política permanente de acercamiento al sector empresarial, y el sector empresarial yo no digo que es que se ha portado de manera aviesa. Yo lo que creo es que precisamente en la distorsión que ha habido en el debate político en el país, el sector la empresa fuerte, la gran empresa del país, no la mediana y pequeña, que ha sufrido estos embates de manera terrible, que ha cerrado muchas de ellas producto precisamente de esas mismas acciones disparatadas que muchas veces ha cometido la oposición, ese gran sector empresarial, incluso hasta de buena fe, ha caído en un proceso de desinversión durante un largo periodo de tiempo, pensando que como le han ofrecido y en su buena fe le han engañado, que Chávez ya se va y no ha habido el acompañamiento del crecimiento económico. Ha habido un crecimiento económico que nunca ha habido en el país. Pero muy ligado al aumento de los precios del petróleo. Es decir, pero independientemente de eso, hay una recuperación económica a la cual no ha acompañado el sector. Creo que tenemos que hacer la pausa. Tenemos que ir a la pausa y hay que ir al corte, pero ¿por qué no se han logrado poner de acuerdo entonces el sector privado y el gobierno? Si han habido tantos llamados, ¿por qué el sector privado se queja de que por un lado se llama y por el otro lado no se dan los incentivos o no se aplica la política correcta? Se lo digo ahorita. Vamos al corte, ya regresamos y a la vuelta me lo...